Recuerde, Segunda de Reyes, capítulo número 6, hemos dado lectura del verso número 24 al verso número 26. Predicaremos por el tema castigos extremos. Sí, cuando, mi amado, se lee este texto bíblico, sí, respecto de lo que ocurre ya en el escenario propiamente del libro de los Reyes, sí, algo curioso ha acontecido, ya que cuando se va a la escritura en versículos anteriores, sí, uno puede llegar a considerar, mi amado hermano, de que aparentemente, sí, Samaria está o debería de estar a buen recaudo, sin ningún conflicto armado, por lo menos por algún buen tiempo. Sin embargo, cuando se lee el verso número 24, vemos a Samaria nuevamente siendo acorralada por parte del ejército sirio. Solo para recordar, cuando usted lee el verso 23, venga nuevamente conmigo al texto, Segunda de Reyes 6, verso 23, la Biblia menciona, sobre todo en la parte final de ese verso, dice, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Amén. Así termina el versículo 23. Luego del que el profeta del Señor, hablando de Eliseo, los llevó enceguecidos hacia Samaria, y allá él, orando a Dios, les abrió los ojos, y el rey, queriendo de pronto aprovechar la situación, quiso darle muerte a toda esta banda, a todo este pequeño ejército, pero Eliseo se lo impidió y dijo, no, más bien dales de comer y envíalos de regreso a su señor el rey, es decir, a Ben-Hadad II. Mi amado, Joram era el rey de Israel en esta temporada o en este tiempo. ¿Quién era Joram? Bueno, para los que hemos venido dándole estudio consecutivo a la Biblia, sobre todo en el reino del norte, siendo Samaria la capital, Joram era el hijo o el sucesor del rey Acab. Tremendo rey, por cierto, ¿no? Ya por los estudios anteriores. Joram era el hijo del rey Acab. Ahora bien, en el verso 24, que es el texto que leímos como principio, mi amado, de este estudio, Samaria está nuevamente siendo acorralada por los sirios. ¿Por qué entonces el texto menciona en el verso 23 que las bandas armadas nunca más molestaron a el ejército o a la nación de Samaria? Bueno, por una sencilla razón, o si queremos ser más literales, bandas armadas de Siria nunca más volvieron a incursionar, pero no así todo el gran conglomerado del ejército. Es decir, ya nunca más se dieron incursiones esporádicas de infiltrados de Siria para las regiones del norte de Israel. Pero lo que sí hubo en esta oportunidad es que todo el imperio sirio acorraló o sitió o rodeó a toda la capital del reino del norte llamada Samaria. Que si bien es cierto, mi amado, se podría aquí caer en una pequeña confusión, el texto bíblico, bueno, de hecho lo menciona de una manera diferente respecto de que aquí en el versículo 24 el rey está presente. Ojo, de primera mano, el rey ha ido. Y el rey ha ido con todo su ejército, no ha mandado bandas armadas, no ha mandado grupos esporádicos de ataque, no, ahora ha enviado a todo su gran ejército. ¿Cuál es su fin o cuál es su comisión o su objetivo? De una buena vez destruir todo lo que representa el reino del norte, la capital, Samaria. Al parecer no hay vuelta atrás. Los sirios van con todo y van a adueñarse de todo. O por lo menos así, de acuerdo a la lectura, se lo va a considerar. ¿Cómo lo hacen? Bueno, la Biblia es clara. Los sitian, es decir, lo rodean por completo y esperan. Esperan que el pueblo que está amurallado muera lentamente por falta de provisión. Cuando voy al texto bíblico, mi amado, dice pues el versículo número 25, luego de que entendemos de que el rey de Siria, el cual es Ben-Hadad, tiene entre la espada y la pared a Joram y a toda la nación metida dentro de las murallas. En el verso 25 dice, y hubo por esa misma situación
hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto, es decir, como para dar ejemplo de qué tan crónico era lo que estaba pasando allá adentro, tanto dice allí que la cabeza de un asno, amén, mira que los burritos o los asnos eran considerados por tener pezuña hendida, eran considerados, mi amado, animales de carga, pero también de acuerdo a la alimentación eran considerados animales inmundos, ¿sí? Que un judío jamás se hubiese atrevido a comer, así como el cerdo. Entonces, la Biblia, mi amado, menciona para poder entender el gran estrago que los que estaban pasando, dice que la cabeza de un asno, que suele ser la más esquelética, la más llena de puro hueso y menos de carne, se la cotizaba, mi amado, alrededor de 80 piezas, dice la Biblia, ¿de qué? 80 piezas de plata. Eso, mi amado, como para ponerlo a nuestra consideración, más o menos casi que 1 kilo. Sí, hablando del metal precioso, 1 kilo de plata. 80 piezas de plata equivalía a 1 kilo más o menos de plata. Ahora, eso ya puesto más o menos como a precio económico, se podría decir que el salario anual de un individuo costaría la cabeza de un asno. El salario anual, sí, vaya más o menos sacando cuenta, 400 y algo por 12, eso sí se pagaba por la cabeza de un burro. ¿Para qué, mi amado? ¿Qué se podría obtener de él? Carne casi nada. Sí, todo era, mi amado, simplemente que carne no había. Y como, mi amado, comenzó a escasear de manera tan severa el alimento, todo lo que se movía, mi amado, servía para comer. Hay un dato curioso respecto de estas cosas o de este tipo de crisis. Por ejemplo, mi amado, en la edad diríamos, sí, media y aún también en los tiempos contemporáneos bíblicos, cuando Aníbal, por ejemplo, entró con un ejército y sitió la región de Casilunum, así se llamaba el territorio, un ratón era vendido por 200 peniques. Un ratoncito. Entendiendo que el penique era, mi amado hermano, en ese entonces, pues no, la moneda del salario de un día. Un penique. Entonces, un ratón se vendía en 200 peniques. ¿Por qué? Porque el hambre, hacía prácticamente morir a la gente, de dolor estomacal por no comer. Como por darle también de pronto otro argumento que vaya acorde a lo dicho. Por ejemplo, también, mi amado, la gran hambre que conocieron los de Jerusalén cuando vino Tito con su ejército para asediar también Jerusalén, hizo, mi amado, también que la gente comiera cosas, ¿cómo le puedo decir aquí? Nauseabundas. Mi amado, se cocinaban las vísceras de los perros para poder alimentarse, ¿sí? De esa forma aplacar el hambre, ¿sí? En este caso, de los más vulnerables dentro de una ciudad. Entonces, no había parangón a la hora de rebajarse para poder saciar el hambre. Pregunto yo a usted, yo creo que entre nosotros hemos pasado por temporadas duras, hemos pasado por ciclos de necesidad, pero creo que no hemos experimentado por lo menos este tipo de escenarios. ¿Qué ha sido lo más, posiblemente, lo más duro a la hora de usted llevarse algo a la boca por hambre? Por hambre. Cuando ha habido gran necesidad, ¿qué es lo que usted ha podido de pronto decir? Ay, hermano, no me gusta, pero no hay que comer. Y va y mete la mano, lo agarra y lo come. ¿Sí? A veces hay gente que dice, ¿ese pan cuál? Dice, ese pan tiene 5 días y usted lo ve atractivo el pan. Dice, pero se ve bien. Pero es el hambre. ¿Verdad? Oye, eso ya está vencido. No importa, usted dice. No importa, unos días más, unos días menos, no creo. Y tenemos una buena frase para respaldarlo. Lo que no mata engorda. ¿Verdad? Es nuestra buena frase de apoyo para poder decirle bienvenido al estómago. Y lo tomamos, lo preparamos y nos lo comemos. Por eso que el tema de esta noche va por el título Castigos extremos.
Ahora, nace algo curioso. Todo lo que en el capítulo 6 de Segunda de Reyes, todo lo que ocurrió respecto del favor que Dios le dio a Eliseo para poder librar anteriormente con esas bandas armadas al mismo pueblo, mi amado, de Israel, fueron actos de misericordia de Dios. No fueron actos de recompensa y de bendición a un pueblo que estaba siendo de Dios galardonado. No. Todo lo que estaba experimentando Israel era castigo. Castigo constante, hambruna constante. Mire que hemos visto la vida de Eliseo y cómo sequías y hambre, ellos mismos, los profetas, padecían grandemente. Mi amado, esta situación por la que Israel está pasando se debe de manera muy estricta a la constante rebeldía, a la constante desobediencia. El problema, mi amado, de muchos es que como Dios no agrava su mano en contra del pecador, entonces, mi amado, como que lo que hacemos lo asimilamos de manera muy liviana. O el estilo de vida que hemos adoptado, como Dios no ha agravado su mano contra nosotros, entonces la persona, mi amado, puede llegar a pensar de que no importa qué tan graves sean sus actos, siempre Dios se va a manifestar con gran misericordia para con él. Y lo que él no sabe, o lo que él todavía no ha podido asimilar, es que Dios puede cambiar la situación de ese individuo, o de ese hogar, o de esa nación. La puede cambiar o alterar de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos. Y ahí es donde Dios obrará muchas veces, mi amado, enviando castigos extremos. Que usted podría decir, yo no creo que Diosito, si Él es puro amor, vaya a permitir semejante desgracia, vaya a permitir semejante calamidad. Pues déjame decirte que sí. Dios no puede fallarle, y ojo, a su palabra. Dios no puede fallarle a su palabra. Cuando sigo leyendo, verso 25, esa gran hambre de la cual se habla en Samaria ya no se debe a sequías, ya no se debe a que el profeta ha orado para que el cielo se cierre y no haya lluvia y la tierra no produzca. No. Ahora, mi amado, ojo, fuera de las murallas hay abundancia. Fuera de las murallas los sirios están comiendo todos los días en grandes ollas muchos festines. Porque de hecho están saqueando todos los sembríos, matando todas las reses, todos los ganados. Ellos están comiendo fuera de la muralla, diríamos, hasta el cansancio. Mientras los que están asomados en la muralla están calavéricos. Están prácticamente, mi amado, con el estómago pegado al espinazo, como se suele decir. Están, mi amado, pasando por una terrible condición de hambruna. Versículo número 25. No solo la cabeza de un asno la gente se atrevería a comer. También dice la Biblia que pagaban, si una, dice aquí, versículo 25 estamos, ¿sí? Tanto que la cabeza de un asno se vendía hasta por 80 piezas de plata. Y la cuarta parte de un cac dice allí de qué. De estiércol, mi querido hermano, de palomas, se lo vendía por 5 piezas de plata. ¿Qué es esto del? Bueno, el CAC es un sistema de medida para medidas líquidas. Sí, esto representaría más o menos 1 litro de estiércol de paloma. Sí, ellas cuando lo hacen no duro, lo hacen aguado. Pero ellos sabían que las palomitas no eran animales carroñeros, sino que eran animales, por lo general, que se alimentaban de semillas o de frutas en los árboles. Y ese estiércol se lo receptaba en jarras y se salían a vender. Tratando de que por lo menos esto sirva para equiparar, mi amado, insisto, el gran hambre que había provocado el sitio que había hecho Siria contra Israel. Esto se vendía por alrededor más o menos de unos 60 gramos de plata. 60 gramos, poco a la verdad, pero para lo que no había, es que cuando no hay que comer, el dinero no sirve para nada.
¿verdad? En pandemia nosotros eso lo descubrimos, ¿verdad que es así? Solamente había verde y arroz, ¿verdad? Los huevos, mi amado, las gallinas creo que se fueron de huelga. No habían huevos y los pocos que habían estaban sobrevalorados, ¿verdad que es así? Sobrevalorados. Entonces, mi querido hermano, dese a esa idea. En Israel no hay que comer. La gente veía un burro y decía, se ve bien, ¿ah? Claro, el hambre, hermano, el hambre. Literalmente el hambre. Y mi amado, y oh sorpresa, esto, mi amado, añadido al estiércol de las palomas, era prácticamente, sí, el aperitivo más codiciable y el más caro. El más caro. ¿Por qué, mi amado? Porque, insisto, ya no había nada que llevarse al estómago. Todas las reservas, todo, mi amado, lo que se podía haber tenido en bodega, absolutamente todo se acabó. La Biblia no dice cuánto duró este asedio. No lo dice, pero para que se queden sin nada, toda una ciudad, mi amado, debieron haber pasado unos cuantos meses. ¿Cuánto a usted le puede llegar a durar un quintal de arroz? ¿Cuánto? Un mes. A lo mucho. Si tiene bastantes varones en casa, sí, a los 15 días usted ya va viendo cómo el saco se va comenzando a vaciar. Mi amado, este pueblo, suponiendo que hayan estado 3 meses con un asedio terrible donde no podía entrar ni una, mi amado, ni una cabra, no podía tampoco salir ni un cesto para volverlo a llenar, ni agua, mi amado, todo esto tenía en zozobra. Verso número 26. Y pasando el rey, sí, de Israel por el muro, recordando que los muros solían tener 2 murallas, una muralla externa y una muralla interna. La muralla interna era, sí, unos 2 metros por lo general inferior a la muralla externa, y en medio de ella había obviamente un pasillo que recorría toda la ciudad. El rey el rey subió a esa parte y como que le fue a dar algo de ánimo a los desgastados soldados, como diciendo, ¿cómo van, muchachos? Recuerde que aquí estamos hasta las últimas consecuencias, su rey está con ustedes, vamos que ganamos. Y la gente, mi amado, lo miraba al rey y decía, nos estamos muriendo de hambre. Si los sirios ingresan, no va a haber fuerza ni para poder alzar, ¿qué cosa? La espada. Y era verdad. Y el rey, mi amado, verso 26, se pasea por el muro y al parecer algún tipo de vivienda cerca de la muralla, algo alta debió haber sido, allí en una azotea posiblemente, una mujer le grita al rey, por la distancia que había entre la muralla, sí, el corredor y la casa de ella, le grita al rey y le dice, ¡salva! ¿Sí? No le dice salve, no, le dice salva, hablando de salvación. Salva, le dice ella, gritando desesperadamente, rey, señor mío. Ese grito debió haberle salido con el último aliento del pequeño bocado o delicado bocado que debió haber tenido en su estómago. Dijo, salva, rey, señor mío, salva. El rey la escucha, pero ¿qué podría haber hecho el rey frente a una necesidad común? Y dijo, verso 27, y él dijo, si no te salva Jehová, ¿sí?, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Es decir, las reservas en las bodegas están vacías. Y allí donde se aplastaban ante las uvas para poder por lo menos con el vino mitigar el hambre, no hay tampoco. Estamos en cero, en seco y en cero. Si no te salva Dios, ¿sí? Sin embargo, el rey, mi amado, consideró algo en su grito, en el grito de esta mujer. ¿Por qué? Primer punto, lo que él le responde a la mujer, es evidente que la mujer lo sabe muy, muy bien. Ella sabe que no hay comida.
sabe que no hay que tomar, no hay que beber, no hay nada. Pero aún así ella hace un intento por pedir auxilio. Frente a ese, diríamos, suceso, el rey se atreve a preguntarle de manera adicional, ¿qué te pasa? Por último, pero de comida no me pidas nada, porque de comer no te puedo ayudar. Pero ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Verso 28, perdón. Y el rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella, mi amado, va a dar a saber la parte más, no solo crítica, sino más espantosa que se está viviendo dentro de las murallas. Puede ser que se haya repetido esto en otros hogares, pero nadie lo quiere decir. Nadie tiene la valentía, ¿sí?, de poder abrir su boca y decir, esto estamos haciendo, pero lo están haciendo, pero ella no aguanta y lo va a hacer público por una sencilla razón. ¿Por cuál? Leamos y enterémonos. Y ella le dice, esta mujer, al parecer no está sola, está otra con ella. Esta mujer me dijo, dame a tu hijo y comámoslo hoy. Y mañana comeremos el mío. Verso 29. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente, es decir, ese día, yo le he dicho ahora a ella, dame a tu hijo para comérnoslo hoy. Mas ella ha escondido a su hijo. Esa era su angustia, su clamor. Ese grito de salva, oh rey, no era para que el rey provea, sino para que el rey haga justicia como la hizo Salomón. Cuando el rey oye esto, el rey no lo puede creer. O por lo menos, quiero pensar que el rey, al saber esto, que posiblemente ya se estaba dando, y claro que se estaba dando, y no era ella, habían muchas mujeres que lo estaban haciendo, muchas familias enteras estaban subsistiendo de esta manera, al ver que no podía, no había ni qué beber, no había ni cómo amamantar a los hijos. Usted sabe que si el seno no tiene leche, el bebé morirá de hambre. Y para que haya leche en el seno, debe de haber ¿qué cosa en la madre? Comida. Los senos se secaron. ¿Sí? No había nada. Y esto era insuficiente para poder darle a beber, ¿sí?, a una criatura. Las criaturas comenzaron, mi amado, a enhuesarse. ¿Sí? Las cuencas de los ojos comenzaron a verse. ¿Sí? El esqueleto comenzó a contarse. Y la gente dice, ¿qué hago con mi hijo? Y el hijo llorando toda la noche. ¿Sí? Dormían, pero de dolor, de llanto. Esperando, mi amado, que estos niños, obviamente, sí, solamente la muerte pueda ser el alivio para ellos. Muchas madres optaban por ahogar a sus hijos. Y una vez hecho esto, la gente daba ciertas razones diciendo, ¿será acaso que podamos por lo menos aprovechar su carne? Mira que tienes más hijos que mueren de hambre también. Amado, y a costo y sacrificio, muchas decidieron acceder, ¿sí?, al canibalismo. Y dijeron, bueno, nunca faltó alguien decir, y luego tú, sí, yo voy a hacer lo mismo que tú. Tan severo fue esto, mi amado, que cuando el rey lo escuchó, versículo número 30, cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio, y ojo con esta parte porque la voy a volver a nombrar posteriormente, y el rey dice,
rompió sus vestidos y el pueblo vio el cilicio que traía sobre su cuerpo. Es decir, él ya tenía un cilicio puesto, pero lo tenía cubierto con sus ropas reales. Eso lo veremos después. Ahora, usted dirá, hermano, ¿pero Dios permitió esto? Ese gran Dios de amor, ese Dios que derrama y siempre se mantuvo sosteniendo a su pueblo bajo las misericordias de David, ¿permitió que esto fuese así? ¿Qué culpa tenía? Habrán dicho muchas madres, ¿qué culpa tiene mi hijo, Dios? ¿Qué culpa tiene mi hijo? ¿Qué culpa tiene, de pronto dirá un hijo a ver a una anciana, mi madre, que lo único que ha hecho es velarse y preocuparse por mí? ¿Qué culpa tienen, mi amado hermano? Dirán otros también. Si los jóvenes, ¿qué culpa tienen las mujeres? ¿Qué culpa tienen los varones? La gente comenzó de una u otra forma a tratar de buscar un por qué se había caído tan bajo y por qué se habían dado semejantes situaciones nunca antes vistas en Israel. Hay un texto especial que quisiera compartir con mi amado hermano al libro de Deuteronomio. En el capítulo número 28, quiero que apuntes esto, porque este pasaje bíblico, por lo general cuando se lee el libro de Deuteronomio 28, 27, 26, 25, siempre se hablan allí de dos estados. ¿Sí? Las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la obediencia. Sí, tanto de la desobediencia como de la obediencia. Pero cuando se lo lee, siempre se para la lectura, ¿sí?, hasta sus primeros 10, 15 versículos. Pero esto está, mi amado, mucho más al final de las consecuencias de la desobediencia. Y aquí Dios, mi amado, alerta al pueblo. Ojo, alerta al pueblo que debe, mi amado, tener sus orejas muy bien paradas, muy bien apercibidas, para poder oír la sentencia de Dios si el pueblo persiste, ojo, persiste en pecar. No hablo en pecar, persiste en pecar. Mira, Dios es el mayor interesado en el arrepentimiento del pueblo, o de su gente, o de sus hijos. Él es el mayor interesado. Y cuando nosotros caemos en pecado, mi amado, Dios posiblemente, mi amado, Dios hará todo lo que está a su alcance para no reprender, sino para llamarnos al arrepentimiento. ¿Sí? Dios, dice la Biblia, es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos a una acción de arrepentimiento. Pero cuando el pecado, mi amado, cuando el pecado no es sancionado, y ojo, aquí voy, cuando el pecado no es sancionado, quien peca puede llegar a pensar que Dios es tan grande en su amor que le va a tolerar todas las cosas. O dos, él podría llegar a pensar que él, mi amado, sí, y su estilo de vida que ha escogido, Dios, sí, no está dispuesto a hacer nada porque él piensa que depende de él volver a Dios en el momento que él lo decida. Y como él está seguro de que Dios sigue siendo su padre, aun cuando él está en desobediencia, cualquier rato que él decida vuelve y Dios tendrá la obligación de volverlo a recibir. Y estoy hablando de gente que conoce a Dios. No digo de esto acerca de quienes no lo conocen, sino de los que lo conocen. Y el pueblo de Israel conocía a Dios. En Deuteronomio, capítulo 28, voy a dar lectura desde el verso 49. Es necesario hacerlo desde allí. ¿Para qué, mi amado? Para poder ver de manera global los antecedentes que bordean este juicio tan severo, pero tan severo de parte de Dios a su propia nación.
Pero era una advertencia, ¿no? No era algo que Dios hubiese querido, pero se anticipó Dios. Y dice, Deuteronomio capítulo 28, verso número 49. Jehová, eso hablando de las consecuencias de la desobediencia, pues no, dice, Jehová va a traer contra ti una nación de lejos. Y esto se va a cumplir literal, pero literal con Israel. Porque trajo a quienes de lejos. ¿A quién trajo el Señor? A los sirios. Los trajo de lejos, desde el territorio de Siria. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Oye, esto fue tan literal, pero tan literal. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Verso 52. Ponle más asunto todavía, porque esta fue la estrategia de Siria. Mira lo que dice. Pondrá sitio. Eso significa pondrá gente que no te deje salir de tus ciudades, a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra. Aún más, sitiará pues por todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiera dado. Verso 53. Anda aquí leyendo con detenimiento. ¿Qué dice? Y comerás, ojo, y vas a comer, dice allí, el fruto de tu vientre. ¿Tú crees que cuando Dios estaba diciendo esto, alguien en Israel dijo, ya, será? Yo no creo, hermano. Para eso yo creo que Dios está exagerado. Mucha gente opina, cuando se trata de maleficio divino, la gente dice, no, Diosito, no, jamás. Usted está equivocado. Mi Biblia dice otra cosa, ¿verdad? Uno se niega a creer de que Dios pueda hacer algo tan aberrante, de que Dios pueda, mi amado, si permitir que a quienes Él ha llamado sus hijos, su pueblo, luego sean pisoteados como una basura. Uno podría llegar a creer eso y decir, no, imposible. Mi Dios, jamás. ¿Qué van? ¿Qué voy a estar comiendo yo junto con un hachero en la basura? ¡Nunca! Y yo digo, está bien, nunca, siempre y cuando nunca te apartes de Él. ¿Sí? Si nunca te apartas de Él, el bien y la misericordia del Señor te seguirán todos los días de tu vida. Por supuesto. Por supuesto. Y dice el Señor, verso 53, comerás el fruto de tu vientre. Comerás, dice, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno, ¿sí?, en medio de ti, el muy delicado, mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno, hablando de su madre, y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos. Es decir, que cuando se lo están comiendo, el hermano que se está comiendo a su hermano menor, ¿sí?, cuando vea a otro hermano que ha quedado con hambre, que él estará de pronto masticando el muslo o el brazo de un niño, que es su hermano que se lo está comiendo, el otro dice, dame, pues te voy a dar, Dios mío. No creo, hermano. Sí. Bueno, yo le creo a Dios.
Dios dice, esto serán parte de las consecuencias. ¿De qué? De la desobediencia. Y el texto se pone así de grotesco. Insisto, mi amado, dirá cualquiera, ay hermano, pero Dios es bueno y para siempre su misericordia. Sí, es verdad, mi amado, lo es. Pero Dios también es fuego consumidor. Lo es también. Verso 56. La tierna, hablando de tu otra hija, y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra. Es decir, yo no me ensucio y tú la cuidas. A mi hijita, no, a mi hijita sale de aquí prácticamente llevada por un príncipe. Hay muchas mamitas que crían así a sus hijas. Sí, no, mi amor, usted no sirve para la cocina. Y sí, mamá, porque yo voy a tener lavandera, cocinera, que todo usted va a tener, mi amor. Por eso, cásese con alguien de... Sí, yo voy a andar en carro y voy a andar así, y el carro tiene que ser de varios colores porque depende de los zapatos. Entonces, sí, mi amor, así, igualita. Mira, cuando Dios quiere engreír, así nos engríe. Pero cuando Dios quiere reprender, así también nos reprende. Recuerda, castigos, esto es un castigo extremo, amado. La tierna y delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie hubiera intentado sentarla sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, ella mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo y a su hija. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque está comiendo, ¿qué cosa? A su hermano menor, para saciar su hambre. Al recién nacido que sale, dice el 57, que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente. ¿Me entiende? Allí, mi amado, estarán todos a escondidas. Esta situación que ventila esta mujer, desde una azotea a la muralla, gritándoselo al rey, esto, mi amado, ya se estaba llevando a cabo a gran escala. A gran escala, mi querido hermano. Esto no era algo, digamos, esporádico o único. Esto ya estaba en medio de la nación de Israel, en todo su apogeo. Pero una mujer se atrevió a contarlo, a sacarlo a la luz. ¿Por qué? Porque no se le había, ¿qué cosa? No se le había honrado el juramento de que ahora le tocaba a ella y a su casa comerse el hijo de la vecina, o el hijo de la parienta, o de la hermana, o de la cuñada. Dice el Señor, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo oprimirá en tus ciudades. Verso 58, ¿podemos leerlos todos? Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, teniendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. ¿Verdad que muchos no se dieron el tiempo de leer este capítulo hasta el final? Por lo general siempre se lo lee al principio. Cuando retomamos Reyes, ¿qué cree usted que estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? ¿Ahora le agarra sentido de lo que estaba pasando? Ahora podría decir, a ver, lo que estaban viviendo los israelitas dentro de las murallas de Samaria no es casualidad,
no son estrictamente los sirios, los perversos y los malos. Los sirios no estaban matando a nadie. Ellos simplemente estaban allá afuera. ¿Qué cosa? Esperando. Estaban esperando. ¿Esperando qué? Esperando que se maten unos a otros allá adentro por hambre. Y ellos entrar como que empujando la puerta con un palo. Y decir, aquí llegaron tus conquistadores. ¿Qué ejército iba de una u otra forma a pretender pelear sabiendo cómo se encontraban, física, anímica y psicológicamente? Era imposible. Pero algo hay que tener en concreto. Israel está pasando por esto por causa de un castigo extremo de Dios. Ahora, ¿Dios estaba loco para castigarlo de esa forma? No. Ellos se habían olvidado, olvidado de poner a Dios en sus vidas. Y si algo nosotros sí estudiábamos de los descendientes de los reyes, es que por lo general los hijos eran peores que sus padres. Joram hizo peor que Acab. La madre era Jezabel, el padre Acab. Qué lindo hijo debió haber salido de esa unión matrimonial. La mujer era el diablo, el otro era Satanás. ¿Qué le salió? El anticristo le salió ahí como hijo. Y lo que es peor, rey de Israel. Rey, mi amado. Verso número, Segunda de Reyes capítulo 6, versículo número 30. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos. Y oh sorpresa, por dentro, ¿qué estaba llevando por dentro? Cilicio. Sí, esto lo vamos a ver. Dice, y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Ahora, aquí hay algo, mi amado, escondido. Escondido. ¿Qué es lo que está escondido en ese versículo? Mi amado hermano, si bien es cierto, la situación generalmente hablando era de gran calamidad, de gran tristeza y pena, el rey, mi amado, tenía el cilicio, ojo, lo tenía por dentro. Lo tenía por dentro. Pero por fuera, el rey vestía sus ropas reales como que si nada estuviese pasando. Mucha gente vive, mi amado hermano, ocultamente. Sí, digo esto de manera muy abierta. Internamente vive mal, pero externamente quiere verse bien. Todo es cuestión de rasgar algo en su vida y se verá en el cilicio que se encuentra. El rey por fuera se veía bonito. Tenía sus ropas reales, andaba con su corona. Pero apenas rasgó su vestidura externa, se vio lo que realmente tenía dentro. El cilicio, yo ya le he mencionado esto, era un ropaje, sí, hecho posiblemente de yute, sí, de tela saquillo, como saben decir por acá, sí, la cual obviamente en su interior a quien la llevaba, oye, mi amado, causaba no solo malestar, no solamente causaba molestia, sino que también provocaba esa molestia dolor. La misma molestia causaba dolor. ¿Quién de ustedes ha usado a veces, le regalan algo, y dice, una camiseta, y se la pone, y usted, amado, apenas se la pone, y usted ya se la quiere sacar, porque hermano, pero está rasposa esta tela, inca, no sé, pero, y usted dice, no, esto no vale. Por lo general suelen ser las camisetas que andan regalando cuando las tiran en campaña política, que no sirven ni para limpión. El rey vestía así. Y oh sorpresa, ya rasgado y dejando entrever lo que realmente, mi amado, había en su interior. Verso 31, es una locura, dice él, y dijo, así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safar, queda sobre él hoy.
algo muy parecido. Estas palabras son calcadas. ¿Calcadas de quién? ¿De quién son calcadas estas palabras? De Jezabel. Son calcadas de tal palo tal astilla. Esta expresión desafiante. Mi amado, este muchacho, siendo pequeño, debió haberla escuchado muchas veces de su propia madre. ¿Sí? La escuchó muchas veces. Así esta mujer desafió ¿a quién? A Elías. Ella se juramentaba de que si no mataba a alguien, entonces la maldición sea sobre él. Así lo dijo. Pero esto, mi amado, que manifiesta el rey Joram, no solo tiene que ver, mi amado, con su postura equívoca, sino, mi amado, cómo traslada, ojo, cómo transfiere, mi amado, su pecado, el pecado del pueblo, el pecado de la nación de Israel, lo transfiere al profeta de Israel. Hace responsable del sitio, hace responsable, amado, de la calamidad, de la hambruna, de estos actos de salvajismo, por decirlo de alguna forma, del mismo pueblo, lo responsabiliza al siervo de Dios. Curioso, mi amado, que en medio de esa desgracia, nadie, por lo menos el rey, no tuvo la sensatez de decir: esto que ha ocurrido es mi culpa. Es mi estilo de vida, es mi forma de tratar de vivir mi religión, porque él se juramenta por Jehová. Luego tirará abajo el fundamento del juramento a Dios y luego le echará la culpa a Dios. Así estrictamente dirá: por gusto, Jehová es Dios aquí. Es lo que había en la nación. Y el rey creo que identificaba bien a sus electos. Creo que sí. O a sus votantes. Eliseo estaba sentado en ese momento en otro lugar, claro que sí. Estaba sentado en su casa. Y con él, dice el versículo 32, estaban junto a él ancianos, ¿sí? Sentados con él. Y el rey envió a él un hombre. Ojo con esta, quiero que sea muy detallista para leer este pasaje bíblico, para no perderse. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él, es decir, dijo Eliseo, ¿a quiénes? A los ancianos. Antes de que apareciera el rostro de este hombre, el mensajero, él dijo: mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. No se oye tras él, es decir, tras el mensajero, ¿sí? ¿Qué cosa? El ruido de los pasos de su amo. Diría cualquiera, cuando escuchen el ladrido, estoy parafraseando, es porque el perro viene. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que profetiza Eliseo? Amado, que cuando el mensajero asome las narices por la entrada de su casa, casi que inmediatamente, más allá de cerrarle la puerta, casi que inmediatamente, tras ese mensajero, ¿sabe quién había ido a apersonarse de manera colérica e inmediata para cortarle la cabeza? Es como que el rey dijo: manden al mensajero. Es decir, manden a alguien que cumpla mi orden. Pero luego como que él dijo: no, yo se la voy a cortar. Y el rey mismo se dispuso a ir después atrás, muy atrás del mensajero. Todo eso lo advierte Dios y se lo da en profecía ¿a quién? A Eliseo, para que lo hable delante de los ancianos que están en su casa. Y allí él le dice, versículo número 32, estamos: ¿no habéis visto cómo luego dirá, no habéis visto cómo este hijo de homicida, porque se refiere a los hechos de quién? ¿De quién? ¿Quién era el padre? Acab. ¿A quién había matado de manera muy alevosa Acab? La viña. Ya le dije,
de Nabot. Tremenda esa muerte. Ya viene, dice ahí, el hijo del homicida y envía a cortarme la cabeza. Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Verso 33. Y aquí, aún estaba él hablando, dice, con ellos. Es decir, aún estaba ¿quién? El profeta Eliseo, hablando con quién o a quiénes, a los ancianos. Sí, y he aquí que el mensajero que descendía a él y dijo, ya no Eliseo, sino el mensajero, o aún hay quienes dicen que fue el mismo rey que dijo esto: ciertamente este mal de Jehová viene. Mira que primero, ¿a quién le echó la culpa? El rey. ¿A quién le echó la culpa? Este fue Eliseo, dice, córtale la cabeza. Pero en el camino fue tan contaminado, fue tan, ¿cómo le digo? Tan abrupto su necedad, su forma de ver todo esto, que dice, no, este mal viene de Dios. Dios es el que ha traído este mal. Dios es el que ha traído este castigo. Dios es el que me tiene así podrido. Él es el que me tiene enfermo. Él es el que no permite que mi situación cambie, que no me haya trabajo, que no haya la forma de poder llevar el pan a la casa. Él es el culpable. Eso pasa cuando el corazón ya está hecho una piedra, hermano. Cuando alguien ya profesa esas palabras, es porque el corazón, mi amado, lo único que hay es roca, hierro fundido. Cuando alguien ya habla tan alevosamente, tan altaneramente, se manifiesta de esta forma, es porque allí, mi amado, ya de Dios no hay absolutamente nada. ¿Por qué puede llegarle a pasar esto a algún corazón? Porque cuando alguien, mi amado, abraza el pecado y ha hecho del pecado un hábito de vida, mira, así como la fe ablanda, así como las palabras de Dios quiebran, te hacen sencillo y humilde, tu soberbia también te endurece. El pecado también, mi amado, sí, te hace piedra. Y dice, este mal de Jehová. ¿Para qué de esperar más a Jehová? Mira, es decir, ya ni sé ni a qué he venido acá. ¿Para qué? Porque él fue a la casa del profeta, que en ese sentido se podría decir que el profeta era el representante de Dios y su casa era el lugar por lo menos más amable en el que se podía escuchar palabra de Dios, más idóneo para poder escuchar palabra. Y él dice, ¿y para qué de esperar a Jehová? ¿Para qué? Dijo entonces Eliseo, oye palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor, hablando de un costalito, ¿sí? De flor de harina, un ciclo. Y 2 seas de cebada, un ciclo, a la puerta de Samaria. Mira, mi amado, esta situación de la que se puede llegar a leer y a examinar, para mí no tiene sentido en la forma en la que Dios va a revertir el castigo. Si algo merecía el rey y quienes estaban bajo su gobierno, era la muerte. La Biblia no dice cuántos murieron por hambre, pero debieron haber sido muchos, miles. Porque este asedio, mi amado, iba cobrando. Y con el solo hecho de que ya la gente se estaba comiendo a sus hijos, ya usted puede sacar en limpio cuánta gente habría muerto.
sin contar a los enfermos que ya hace rato debieron haber muerto, gente enferma, gente anciana hace rato que debieron haber muerto. Los que estaban allí medio sosteniéndose era ya con la poca fuerza o estado anímico que tenían. Pero Dios, el cual dice la Biblia que es grande en misericordia, con ese rey altanero, con ese rey soberbio, con ese hombre lleno de maldad, Dios le da una palabra. Tú le dices, ¿se la merece? No. Pero ese es el amor de Dios. Por eso se le llama gracia. La gracia tiene eso. Darle a alguien lo que no merece. A nosotros se nos dio gracia. No merecedores de salvación, nos hace conocer su salvación. No merecedores del cielo, nos lleva al cielo. No merecedores de la vida eterna, toma la vida eterna. No merecedores de la corona de la vida, corona de vida. Tanta gracia, mi amado, sin merecerla. Nadie la merece. Es la única forma de poder explicar por qué Dios le dice al profeta, porque es Dios poniéndole palabras al profeta, para que le diga a este rey altanero, soberbio y endurecido, mañana a esta hora, mañana le digo, a esta hora, lo que no se consigue por tanta plata que habría de pagarse por una cabeza de un burro o por el estiércol de una paloma, mañana es como decirle, la libra de arroz está, bueno, depende, ¿no? 30 centavos, 35, para los que tienen plata la compran en 50. Sí. Es como que si el arroz se estuviese vendiendo la libra a $10 por la calamidad, por la escasez, por el castigo de Dios, y que habiendo estado en esa condición de precio medio año, la gente ya, como le digo, chupándose los dedos para poder sacarse de la tierra de las uñas y llenar algo, alguien le diga, mañana el arroz va a costar otra vez 30 centavos. ¿Quién se lo podría creer? Nadie. Nadie. Y eso es lo que le manda a decir Dios a través del profeta. Mañana, a la puerta, a la entrada, dice pues el versículo primero del capítulo número 7, a la entrada de la puerta, un seah de flor de harina, un ciclo. 2 seas de cebada, un ciclo. Verso 2. Y un príncipe, mira que el rey estaba ahí, y había traído a su séquito real para posiblemente que ellos vean, sí, cómo mata al profeta. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios diciéndole, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, sería esto así. Y él dijo, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ella. Hasta ahí llego en este pasaje. ¿Qué podemos sacar en limpio? Mi amado, no quiero pasarme por alto lo medular de la enseñanza. ¿Hasta dónde Dios puede llegar a tratar con la obstinación y la rebeldía? La Biblia dice en Proverbios 23, 29, y a veces nos olvidamos de estas máximas espirituales que Dios tiene llamado ahí, a la luz de la Biblia para nosotros. Dice el Señor, ¿para quién será el ay? Hablando del castigo, del dolor. Proverbios 23, 29 dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo aborotado de los ojos? Me pregunto, mi amado, ¿para quién? Proverbios, recuerda, Proverbios 23, verso número 29. ¿Para quién, dicho de otra forma, es las maldades que se podrían llegar
Ojo, a recibir, no a provocar, a recibir. ¿Para quién sería el dolor, el castigo a recibir? Proverbios 23, 29, repito esta parte por favor. Dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas o los problemas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? Hablando de esos golpes que a veces los recibes sin que tú hayas buscado conflicto. ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los, y ahí dice, y mira las consecuencias, o por qué se obtiene tanto dolor, dice, para los que se han detenido mucho en el vino, como ejemplo lo da, ¿no? Es decir, para los que tomaron una vida de andar hechos los borrachosos, solo para ellos, no, para los que han buscado también la mistura, hablando de licor. Mi querido hermano, y claro, eso como para citar el ejemplo, pero cuando uno, queriendo aplicar esto al denominador común de la vida, ¿para quién, mi amado, son los, por ejemplo, lo amoratado de los ojos? ¿Acaso no lo es para los que siempre andan buscando conflicto? Para los que se andan metiendo en la vida de los demás, para los que andan de casa en casa llevando chisme y cuento. ¿Para quién, mi amado, podría ser el llanto y el lloro? ¿Acaso no es para los que, siendo desleales, mi amado, luego son, sí, de una u otra forma, sí, son de pronto castigados con una separación, castigados, mi amado hermano, sí, al ver cómo los padres dejan abandonados, sí, a sus hijos sin darles qué comer? Las situaciones pueden ser muy diversas. Pero lo que sí quiere la palabra dejar establecido es que todo lo que uno, mi amado, siembra, comienza a cosechar. Dice la Biblia, mi querido hermano, en 1 Timoteo 5:20, este texto me pareció muy curioso y digno de ser resaltado. En 1 Corintios 5, verso 20, dice el Espíritu Santo, a los que persisten en pecar. Timoteo 5:20 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos. Pero lo dice con un énfasis fuera de cualquier cosa inesperada. Porque alguien al leerlo diría, ay hermano, el Señor no avergüenza a nadie. Pues lee esto y ahí me dices. ¿Lo encontró? ¿Pero por qué lo dice? Porque no ha habido un cambio de actitud. ¿Ya lo encontró? 1 Timoteo 5:20 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Claro, hay una diferencia entre el que peca y obviamente luego se siente compungido y dice, hermano, ¿verdad que me equivoqué? Tranquilo, hermano, que aquí estamos para apoyarlo. Pero para el que persiste en pecar, estamos hablando de alguien que actúa con necedad. Aquel que ha decidido no cambiar su mal estado de vivir. A ese tipo de persona, dice la Biblia, repréndelo delante de todos. ¿Para qué? Para que los demás, él no va a cambiar, pero los demás van a temer. Porque él ha hecho del pecado un estilo de vida. Persiste en la mentira. Hermano, ya no mienta. No, tranquilo, que no pasa nada. Y sigue. Hermano, no haga eso. No coja eso. Eso no es suyo. No importa, no pasa nada. Está mal. A ellos, mi amado, dice, repréndelos delante de todos. No oye. Se le habla y no oye. Cuando tú das ese caso de ejemplarización, los otros dirán, uy, ese varón no está, como dicen por acá, no se casa con nadie. Temamos, hagamos lo correcto, porque allí, mira, la gente sabe a dónde hace relajo. Sí, mi amado, el perro sabe en qué palo se rasca. Dice, aquí sí, aquí me aguantan, ¡ey! Me aguantan. Acá no, acá hay que estar sentaditos todos. Es tremendo esto, mi amado. En el libro del Levítico, dice el Espíritu Santo, cuando yo, habla Dios ahí, Levítico 26, verso 26 al 29, dice, cuando yo os quebrante
Y mira, Él lo hace. A veces decimos, yo no creo que Dios haya permitido que no me hayan pagado y no haya podido comprar la comida. No, eso es del diablo. Bueno, tómalo como quieras, pero si hay pecado, si hay rebeldía y te comienza, mi amado, a escasear la bendición de tu Dios, ten por cierto que es Dios el que te ha cerrado la llave. Amén. Yo tengo entendido que el que provee alimento a mi casa es Dios. Y si el alimento me comienza a escasear es porque Dios la ha cerrado. Entonces, si yo quiero que la llave se vuelva a abrir, ¿qué cree usted que tengo que hacer? Ir a buscar a Dios y ponerme a cuentas con Dios. La Biblia dice que Él da sabiduría. Si me hago torpe de la noche a la mañana, o si vengo viendo que estoy cometiendo en mi vida muchas malas decisiones, no, Dios me ha cerrado la sabiduría. Tengo que ponerme a cuentas con Dios y decir, Señor, dame sabiduría. He actuado locamente o he tomado en mi vida decisiones totalmente absurdas. No, estoy entorpecido por esto. Mira que hay mucha gente, mi amado, que no le da el clavo en nada en la vida. ¡En nada! Y curioso, porque lo mismo hace otro y a él todo le sale bien. Dicen por ahí algunos, hermano, yo me tomé esto con esto y me sané. Yo me tomé con esto y casi me enveneno. ¿Verdad? Y yo hice esto y vendo. Y yo hice esto y me quedé con deuda. Hay que ponerse a cuentas con Dios. Cuando yo, dice ahí, quebrante el sustento del pan. Mira lo que dice. Cocerán no habla de cocer, sino de cocinar. Cocerán, no es con S, sino con C. Cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno. Hablando de que habrá tanta escasez que hasta, cada quien cocina en su cocina. ¿Verdad que es así? Pero cuando comienza a escasear, no quiere que le ayude. Y dice alguien, por lo menos ahí que saco el almuerzo para mis hijos. ¿Verdad que es así? Cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso. Es decir, usted está muy gordo, usted yo no le doy empleo. Déjeme ya. Usted come mucho. Y comeréis, pero no os saciaréis. Si aún con esto, mira cómo el Señor va. Esto primero que se ha leído es como diciéndole, mira, así te voy a dar con las manos. Pero si no me oyes, te deja de dar con las manos y agarra ¿qué cosa? O un palito, ¿sí? Y si no oyes ahí, cambia. ¿Qué podría hacer? El cable y la plancha, hermano. Mira cómo Dios no es loco. Ojo, Dios no es loco, amado. Dios cuando quiere hacer las cosas, amado, Él es el mejor padre y madre que cualquiera de nosotros aquí presentes. Él es el mejor pedagogo, Él es el mejor maestro, Él es el mejor represor. Él es el mejor en todo. Primero te habla claro. Tu primera calamidad, si tú estás en tus cosas, sí, es que te voy a cerrar el pan de cada día. Te lo voy a exprimir, te lo voy a reducir, entiende. Si persistes, como lo dice la Biblia, y si dice aquí, y si aún con esto no me oyes, se agrava. Mira dónde va. Sino que procederéis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados, y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. O sea que el juicio que Dios había emitido contra Israel en los tiempos de Joram, llamado,
ya había pasado por el proceso de un castigo que iba paulatinamente en aumento. Comer a sus hijos ya era para Dios, ¿qué cosa? El tope. El tope de la gravedad. Dios dijo, si ni con esto entienden, yo ya no sé ya con qué castigarte. Se sobreentiende que un padre daría todo por sus hijos, que una madre haría todo por ellos. Ella moriría para que él viva. Pero acá fue lo opuesto. Para ellas vivir, no tenían el reparo de meter a la olla a los hijos para poder subsistir ellos. Amados hermanos, terrible. Pero aún en medio de la gran adversidad, en medio de este castigo tan calamitoso, como se ha titulado el tema de esta noche, castigos extremos, Dios, mi amado, enciende un fósforo en el capítulo 7. Un fósforo enciende. Es un fósforo, ojo. El mal del pueblo persiste. El pecado el rey no ha pedido perdón. La gente no es que ha dicho, ¡ay, Diosito lindo! No. Es que el pueblo siempre camina o trata de caminar, buscando las migajas de Dios cada día. Y hay quienes que por las migajas piensan que la vida, mi amado hermano, está bajo la buena cobertura de Dios. Mi amado, de migajas se alimentan los perritos. Los hijos de Dios comen de la mesa del Padre. Dios les enciende un fósforo y les dice, mañana va a haber comida. Mañana va a haber comida. Y comida en abundancia. Pero yo te pregunto, mi amado, la comida que se come terrenal, ¿acaso no dura poco tiempo? ¿Acaso no dura escasamente unos cuantos días? Dirá alguien que cobra, ya de aquí cobra el lunes, el miércoles ya no tiene. Paga el martes todo, el miércoles va a la tienda, fíjeme una cola. Oiga, pero si ayer pagué, sí, pero ya no hay. ¿Verdad? Mi amado, los hijos de Dios viven del pan que Dios pone en sus mesas. Pero Dios ha dicho con claridad que ese pan, mi amado, llega y llega abundante cuando hay obediencia. Hermano, obedezcamos. No seamos mal llevados. No caminemos, mi amado hermano, a reprensión. Diría un padre, oye, a mí no me gusta pegarte, pero cambia. Porque si no cambias, me obligas a seguirte, ¿qué cosa? Reprendiendo. Estudia. Mientras sigas viniendo con esas notas, me obligas a castigarte. Cambia tus notas y de seguro conmigo tú no vas a tener problemas. Cambia tu forma de vivir y con Dios no vas a tener problemas, amado hermano. Porque Dios no quiere la muerte del que muere, no la quiere. El Señor no vino para perder las almas, sino para salvarlas. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra en esta hora. Aleluya. A Él todo honor y toda gloria. Un texto muy duro, pero muy necesario si acaso estamos en malos pasos. Yo creo que en medio de la congregación hay gente sabia y entendida que sabe oír y no necesita ser reprendida. ¿Verdad que así? Amén. Aleluya. Oremos a nuestro Padre Celestial.